Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Bueno, Romanos capítulo número 12. Quiero hablar de los beneficios de ser sacrificio vivo para Dios. Eso tenemos que ser, un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Estamos ahí, hermanitos? Bueno, leamos pues. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Oiga la recomendación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra. Dice la Escritura, suplicando el apóstol Pablo. Yo por eso siempre veo el énfasis que tiene esta palabra, porque Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios. O sea, es un ruego, una rogativa apostólica muy especial. Y la recomendación es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque dice que este es nuestro culto inteligente. Y luego dice el apóstol, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma de este mundo. Pero hermanos, si unimos el pensamiento y lo contraponemos el versículo 1 con el versículo 2, lo que está diciendo es que si no alcanzamos el nivel de ser un sacrificio vivo, vamos a resultar conformándonos al mundo. Vamos a tomar la forma del mundo. Y ese es un peligro tremendo. Y luego dice el apóstol, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este año, el Señor me habló al principio de este año que era un año de transformación. Y lo que eso implica es que se tiene que haber renovado ya nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad del Señor, o sea, lo que es agradable y lo que es perfecto para Dios. Eso es tener transformada la mente. Eso es tener renovado el entendimiento, que seamos capaces, hermanitos amados, de saber cuál es la voluntad de Dios, que podamos discernirla para que de esa manera nosotros podamos extractar todas las promesas que Dios tiene para nosotros, que son más de 3,500 promesas. Vimos recientemente en una de las prédicas que el Señor puso en el corazón compartir. Entonces tenemos que entrar a esa necesaria transformación, pero tenemos que comenzar siendo un sacrificio vivo para el Señor. La palabra sacrificio se refiere, dice el diccionario, a una oblación o a una ofrenda ritual que se le da a una divinidad, en este caso a nuestro Dios. Y de ahí partimos, hermano, con la premisa que la vida cristiana debe tener sentido, significado y valor para nosotros. Repito, nuestra vida cristiana debe tener sentido, significado y valor. O sea, en palabras más sencillas, debemos saber a qué nos llamó Dios. Debemos saber qué significa esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Porque el Cristo de la gloria, hermano, nos sorprendió a todos de una forma impresionante, cambiando la vida pura y santa, inmaculada del Señor Jesucristo, una vida de total pureza, y la cambió el Padre por la vida pecaminosa, por la vida perdida, por la vida ya sin esperanza humana que teníamos nosotros. Y el Señor hizo un intercambio en la gracia en la que nos ofreció su vida santa por lo que no valía nada, por lo que ya no tenía sentido, por lo que estaba envuelto y dominado por el pecado.
Y en ese intercambio el Señor nos dio su vida santa, y dice la palabra que nos la dio abundantemente, hermanos amados. Por eso hoy que estamos en el Evangelio, y creo que todos estamos agradecidos con el Padre por ese favor y esa misericordia de habernos alcanzado cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero resplandeció la luz admirable de mi Cristo, y ahora somos hijos de luz por la obra del Dios poderoso que está en nuestro corazón. Aleluya, démosle fuertes esas palmas al Señor. Y a eso implica que nuestra vida cristiana debe tener sentido, significado y valor. Sobre todo eso, valor. Porque yo he repetido hasta el cansancio, creo, que gracia no es una bagatela, hermanos. No, la gracia lo que significa es que el precio por nuestro pecado era tan alto que jamás hubiésemos podido pagarlo. No hubiéramos podido. Entonces vino el Señor y nos lo tuvo que regalar. Ese es el sentido de la gracia. Porque muchos piensan que la gracia es algo sin valor. ¿Qué va a ser, hermano? Era muy caro. Jamás hubiésemos podido pagarlo. Entonces vino el Padre movido a misericordia y nos regaló la salvación, la redención y la vida eterna. Ese es el valor de nuestra vida cristiana, y debemos entenderlo y tenerlo bien claro, porque si no logramos entenderlo, nos puede traer frustración el no comprender la obra de Cristo. Nos puede llevar a abandonar la carrera espiritual. El que no entiende la implicación que tiene el sacrificio de Cristo puede cambiarlo por cualquier cosa. Como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué decisión, va, hermano? Dar la bendición por un plato de frijoles. ¿Y qué fue lo que llevó a Esaú a cambiar esa gloria de ser el primogénito, de haber sido bendecido por su padre, de que le hayan profetizado cosas grandes? Porque al primogénito le profetizaban al nada más nacer, le ponían nombre y le profetizaban. Y vino este hombre y cambió la gloria, cambió la bendición por un plato de comida. ¿Sabe por qué? Porque le dio prioridad a los deseos de su carne. Fue más grande el apetito de su estómago que el apetito de su espíritu, y menospreció la bendición. Cuando le dijo a Jacob, te cambio, dame la bendición y yo te doy comida, no lo pensó. Está bien, dijo, aquí está, toma la bendición, no me interesa. Y luego que se comió el plato de frijoles, ¿verdad? Para que usted me entienda, empezó a sentir pesar en su corazón. Su conciencia comenzó a redarguirlo, y entonces se fue a tirar, a postrar en un lugar, y dice que procuró con lágrimas, hermano, lloró, el rostro lo tenía bañado en llanto, pero ya no pudo recuperar la bendición porque la había menospreciado. O sea, no le dio el valor que tenía la bendición por los apetitos de la carne. Y hermano, uno lo juzga, uno lo señala, uno dice hasta qué bruto ese hombre, ¿verdad? Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos resultar ante una tentación de los deseos carnales y cambiar la gloria del Señor por otras cosas que no tienen valor. Yo creo que el Espíritu Santo nos tiene que meter a un proceso de trabajo continuo en el que nos comience a remarcar la obra de Cristo, que entendamos, hermano, lo que Cristo ha hecho por nosotros, no solo viendo el sacrificio que a veces nos hiere, nos lastima ver lo que el Señor pasó, ¿verdad? Las imágenes del sufrimiento extremo que tuvo que pasar, pero más que eso, que entendamos que hubo cosas peores, hermano, como por ejemplo la separación de la perfecta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, que han estado unidos eternamente y para siempre, y nuestro pecado, hermano, propició la ruptura de esa unión eterna cuando el Padre abandonó al Hijo en la cruz. Y él le dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste? Y fue como consecuencia de nuestro pecado, porque dicen los teólogos que el Padre volteó su rostro, porque no soportó ver todo el pecado de la humanidad que cayó sobre su Hijo. Mire qué cosas, qué tragedia la que provocó nuestro pecado. Y ahora, hermano, no darle valor a eso,
puede llevarnos a abandonar la carrera espiritual y a frustrarnos en el tiempo presente. Entonces debemos estar dispuestos a defender nuestro propósito, hermano, de ser hijos de Dios y de servirle con todo el corazón para poder entrar a esta vida cristiana con sentido, la cual comienza con tener objetivos claros en nuestra vida, que sepamos hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta en Dios, porque la Biblia nos grita que el bendito y eterno Padre tiene planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición, porque Él quiere que tú tengas futuro y que tengas esperanza en Él y en su propósito. Hay que caminar declarando que hay propósito en Dios, que Dios te va a usar como un instrumento de bendición y de justicia, mi hermano amado, porque de lo contrario vamos a ser ajenos. Vamos a ser ajenos. Qué triste cuando uno mira a alguien que no está conectado con Dios, porque el que no está conectado es ajeno. ¿O no conoce usted personas que parecen ajenos? Que no son, ¿qué decirle?, afines en el propósito, en la visión, en el compromiso, hermanos. Cuando hay una afinidad, por ejemplo, familiar, cuando hay una afinidad familiar y una de las personas, miembro de la familia, sufre, toda la familia que tiene afinidad, mira cómo suple la necesidad, mira qué hace, hermano, porque dices que es mi sangre, es mi familia, porque hay afinidad. Pero cuando la persona no está comprometida, es ajena. Dice uno como pastor, lástima que seas ajena, ¿verdad? Porque así no se puede caminar. Hay que ir con el mismo sentido, el mismo pensamiento. Y solo el Espíritu Santo puede darnos esa vida de sentido y de propósito. Y la palabra nos muestra cuáles son los objetivos, ¿cómo llamarle?, primarios que podemos tener. Y el primero es conocer nuestras prioridades. En el reino hay prioridades. Amén, hermanos. Nuestro fin último, primero y último, creo yo, nuestro propósito esencial, pues, tiene que ser glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice, 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Mire, una vez más, el apóstol Pablo afirma la gracia. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuántos creen que eso es una verdad? Hermanito amado, tenemos un alto valor. Por eso nunca vaya a decir yo no valgo nada, porque esa es una herejía. Si usted es cristiano y usted dice yo no valgo nada, está menospreciando el precio que el Señor pagó en la cruz. Nosotros tenemos un valor incalculable, hermanitos amados. Y aquí lo dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué tiene que suceder a los que entendemos esto? Ahí lo dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El que entiende que pagaron un precio muy alto se desborda, hermano, se desborda en glorificación al Padre. Glorificar es darle honor. Glorificar es darle honra, glorificar es darle vítores al Señor por lo que Él ha hecho. No nos cansemos, hermanos, de alabar, de bendecir y de exaltar el nombre de aquel que pagó un alto precio por la redención de nuestra alma. No nos cansemos de darle ese momento cúltico, adorativo al Padre. Dele esas palmas al Señor como parte de nuestro culto de gloria al Señor, ¿verdad? Lo honramos, lo bendecimos, lo exaltamos esta mañana, porque Él es digno de recibir toda honra y toda gloria. Entonces nuestra vida comienza a tomar un sentido, porque el sentido de nuestra vida cristiana debe ser imitar a Jesucristo. Pablo dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y mire, hermanos, sinceramente, cada vez que yo toco ese tema donde Pablo dice, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo, yo digo, qué pantalones los que tiene Pablo. Yo tengo 23 años de ser pastor y sinceramente no me atrevo todavía a decirle, hermano, imíteme a mí. No me atrevo. Pero Pablo sí lo dice.
Imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Qué solvencia más impresionante. Pero nuestra vida tiene que ser eso, imitar a Jesucristo. Por eso la palabra está cargada, está llena, hermano, del perfil espiritual del Señor Jesucristo, para que aprendamos de Él sus conductas, para que aprendamos de Él sus palabras, para que tomemos de Él sus pensamientos y que nuestra vida comience a replicar la vida de Jesús. Al fin y al cabo, que cristiano significa un Cristo en pequeño, ¿verdad? La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. La gente tiene que aprender de nosotros. Tenemos que ser predicadores que evangelicemos sin abrir nuestra boca. Que la gente vea nuestra vida y que se sienta atraída porque nosotros estamos imitando a Cristo. Podemos pedir que la gente nos imite a nosotros. El estándar que debemos tener, estándar es lo más habitual, lo más común o que reúne las características comunes de la mayoría, y nuestro estándar debe ser la bendita y eterna palabra del Señor. Hay pensamientos, hermano, humanos que imperan. Yo estudié en un instituto acá en Huehuetenango, extensión de uno de los mejores institutos teológicos, y se metieron a hablar de Corintios 11 acerca del velo. Ay, yo mejor no se había metido, hermano. Grande el hombre, doctor en teología. Cuando se presentó nos pidió una Biblia en español y la leyó en griego. Y después nos mostró una Biblia en griego y nos pidió un pasaje y lo tradujo así, sobre la marcha, lo tradujo al castellano. Una lumbrera, pero ignorante de la revelación. Porque dijo a gente, y por eso todavía unos usan trapo, no entienden que eso lo usaban para diferenciar a las prostitutas, y algunos hasta se suenan y así con los mocos se ponen el trapo. Ay, mejor no había dicho nada. Después le dije, disculpe doctor, le dije, yo soy de los que usa el trapo con mocos, pero quiero que esgrimamos la Biblia, por favor. Usted es un erudito en la palabra. Ah, ¿cómo no? Dijo, claro, dígame cuál es su duda. Y empezamos, hermano. No permito que la mujer ore o profetice sin tener señal de cobertura. Le dije, ¿la palabra señal y velo es la misma, doctor? No, es diferente. ¿Cuál es la palabra para velo? Me la dijo. ¿Cuál es la palabra para señal? Y entonces, ¿por qué usted quiere tomar la señal con la otra palabra que no encaja? Le dije, usted está sacando de contexto a la palabra. Ah, no, es que hay una explicación. Pues explíqueme, pues, le dije. Ya estaba roja, el temblado la boca, ¿sí? Porque no me podía explicar. Entonces le dije, Pablo dice al final de la carta, en su segunda epístola, doctor, sepan que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Entonces yo tomo los mandamientos, hermano, su erudición a mí me sale sobrando, le dije. Al día siguiente me mandaron una carta, despedido por levantar polémicas doctrinales. El instituto lo rechaza. Bueno, pues yo no necesito de esto, ¿verdad? Pero todos se quedaron y le dije, me voy, doctor, sin su respuesta. Con todo respeto, usted no me pudo responderle, que es lo que la palabra enseña. Bueno, después de eso, apareció otro licenciado, que ahora pastorea una iglesia de esa misión en México, y me dijo, yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Usted tiene la razón, me dijo. Y le dije, hermano, ¿por qué no lo enseña? Por la tradición de la iglesia. Tenemos más de un siglo de tradición y no podemos cambiarlo. Ese es el punto. Nuestro estándar tiene que ser la palabra de Dios. Le dije, hermano, si usted cree que esta es la verdad, despida esa misión y predique la verdad de Cristo, le dije. No se ate. Pedro dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, yo prefiero agradar al Padre aunque todo el mundo esté en contra, porque nuestra idea debe ser agradar al Dios Todopoderoso, exaltar su nombre que se ha puesto muy en alto a través de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestras conductas. Aleluya. Démosle fuerte las palmas al Señor, que esto sea parte de nuestra prioridad cristiana, hermanitos amados. Aleluya. Ser sacrificio vivo es eso, hermano. Glorificar a Dios, imitar a Cristo en nuestra vida y que tengamos como estándar, como normativa de vida, la bendita y eterna palabra de Dios. Porque esto nos va a llevar a recibir nuestro poder. Hermano, hemos sido ya empoderados. Hemos sido empoderados ya. Porque dice que recibimos al Espíritu Santo desde el día que creímos, dice Efesios. La gracia de Dios por medio de su Espíritu.
es nuestro poder. Por eso dice en Zacarías que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Hermanitos amados, el poder que el Espíritu Santo tiene de verdad es espectacular, es sobrenatural. El Espíritu habla. ¿A cuánto les ha hablado el Espíritu? A mí me dan a veces deseo de coscorronearme porque Dios me habla, fíjese, y me dice, dile esto a tal persona. Y rápido aparece la mente natural ingrata, ¿verdad? Ay, no, de repente no es de Dios. Y después la persona me resulta diciendo lo que el Espíritu me dijo, que yo le dijera. Me dan deseos de coscorronearme. Y si me pasa a mí, ¿cómo le pasará a usted? Que Dios le habla y no cree que es Dios hablando. Es que no sé si es Dios o es mi carne, dice la gente, ¿verdad? Y es Dios en ocasiones, hermano. Pero hay que saber discernirlo. Amén. Ahora, cuando ese poder se desarrolla, aparece el don de ciencia, aparece la palabra de sabiduría, porque es Dios hablando. Qué impresionante. Yo he visto, hermano, en la trayectoria que tengo en el Evangelio, he visto y he escuchado a hombres de Dios usados genuinamente con el don de ciencia y la palabra de sabiduría. Es sorprendente, porque ¿quién puede estar de pie ante el viento fuerte de un profeta genuino del Espíritu, hermano, que discierne el corazón y extracta los pensamientos más privados? Ese es el poder que da el Espíritu Santo. Por eso yo siento un regocijo cuando el Espíritu habla, hermano, a través del mensaje de lenguas, a través de la palabra profética, y nos dice, yo estoy en medio de ustedes. Hermano, ese es motivo de regocijo, porque está en medio nuestro el Dios, el poderoso de Israel, el Dios sobrenatural, el Dios que no conoce la palabra imposible, está en medio nuestro. Gloria al Señor, démosle fuerte esas palmas al Cristo de la gloria. Cuando el poder aparece, entonces, hermano, entendemos nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Que seamos un instrumento útil para bendecir al mundo. Lucas 4:18, por favor, léalo conmigo. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos hemos recibido unción de Dios? Levante su manita. Yo soy el primero. Qué bueno, hermano, verlo. Pero escúcheme, ¿sabemos para qué nos ungió Dios? Aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, esa es la palabra clave, para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús sabía para qué lo ungieron. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que en la palabra original en el hebreo, la palabra quebrantado significa los que tienen el corazón roto. Dice reventar, significa literalmente, pero suena raro decir el corazón reventado, ¿verdad? Y por eso es que el Señor, cuando la lanza romana lo atravesó, dice que literalmente le explotó su corazón. Y por eso brotó sangre y agua, porque hubo una especie de miocarditis, ¿verdad? Que es una acumulación excesiva de líquido alrededor del corazón, en el pericardio. Se llena de líquido y por eso es que le explotó el corazón. Y el Señor vino a sanar a los que tenían el corazón roto, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Mire qué obra. Vino a sanar, vino a pregonar libertad. Hermano, nosotros tenemos que pregonar libertad. Pero, ¿qué se necesita para pregonar libertad? Ayúdeme a predicar esta mañana, por favor. Digamos que estamos en escuela dominical. ¿Qué necesitamos para predicar libertad? Eso. Es que si yo estoy cautivo, ¿cómo voy a predicar libertad? Yo tengo que ser libre. Yo tengo que experimentar la liberación que la unción trae. Por eso le pregunté que ¿para qué nos están ungiendo?
Parte de entrar al sacrificio vivo es entender, es saber con nuestra mente natural, si usted quiere, para qué nos envió Dios la unción, qué quiere Él provocar en nosotros. El Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, ese es el evangelión, ¿verdad? El evangelio, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El día viernes hablé de la necesidad imperante que tenemos de ver a Dios. Porque el que no mira al Señor no recibe de Él la bendición. Y los ojos se pueden abrir, hermano. Los que iban camino de Emaús, estudiamos el día viernes, iban a la par de Jesús y dice que no lo reconocieron. Pero después que les ministró la Santa Cena, entonces dice, literalmente dice que los ojos les fueron abiertos. Hermano, esta mañana yo no sé a quién Dios le va a abrir los ojos, pero ese milagro va a ocurrir una vez más, porque ya es tiempo, decía el Espíritu, de erguir nuestra cabeza. A mí el Señor me dijo que había pueblo mirando mucho las cosas de la tierra, y el Señor dijo, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, las señales en el mundo, erguid, eso es, levanten su cabeza y comiencen a enfocarse en las cosas del cielo. Enfoquémonos en las cosas celestiales. Pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Enfoquémonos en Él, hermanos, porque el día de nuestra redención está cerca, porque ya llegó el momento en el que Dios nos va a levantar de este mundo a su presencia. Eso es devolverle la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Satanás en este tiempo está oprimiendo. Dicen los psicólogos que el estrés, ahora ya se sumó al estrés la ansiedad, que son los males del siglo. Estrés, ansiedad y depresión. Hermano, esas tres cosas son opresiones diabólicas. ¿Cuántos han sentido ansiedad alguna vez en su vida? La ansiedad es terrible, uno siente que se muere, fíjese. Siente uno que no puede respirar. Qué feo es pasar por eso, hermano. Porque uno no siente que está respirando, no hay un confort, no se siente la frescura de respirar libremente el oxígeno que Dios nos ha regalado. Y hay personas que tienen que tomar ansiolíticos, que tienen que dormirlos para que vaya descendiendo su nivel de ansiedad. Esa es una opresión diabólica, hermanos. Ahora, ya en Cristo, teniendo al dador de la paz que sobrepuja todo entendimiento, no se vale estar ansioso, ¿verdad? Hay que reprender, hay que renunciar, no hay que aceptar y hay que entender nuestro propósito y declararle al diablo mismo que no tiene derecho a oprimirnos porque nosotros tenemos dueño, hermano. Satanás no nos puede manipular, Satanás no puede hacer con nuestra vida lo que se le da la gana, excepto que nosotros se lo permitamos, pero de hecho no puede hacerlo legalmente porque nosotros ya tenemos un dueño. Y el Señor dejó, hermano, una palabra gloriosa. Dijo el Señor que nos tiene en la palma de su mano, en su diestra poderosa, y de ahí nadie nos puede arrebatar, hermanos amados. Estamos en las palmas del bendito Señor. Aleluya. Démosle gloria y honra al Todopoderoso por esa bondad. Gloria a Dios. Entonces, estas deben ser nuestras prioridades. Segundo aspecto, valoremos el llamado de Dios. La gran comisión debe estar por encima de nuestros intereses personales, para que entonces experimentemos plenamente el sentido real de ser discípulos de Jesús. La gran comisión, repito, debe estar por encima de nuestros intereses personales. Dejar lo que sea, pues, con tal de cumplir con el mandamiento de que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 en adelante. Mire la experiencia de Pablo, hermano, que ese hombre es admirable, de verdad, tremendo. ¿Estamos ahí, hermanitos? Filipenses 3, 7 a 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Yo me pregunto,
¿Cuántas cosas sería? Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuánto sería para Pablo ganancia? Las he estimado. Fíjese que esa palabra estimación es hacer un cálculo. Es hacer un cálculo. Cuando dice Pablo, que una vez se lee muy así a priori, ¿verdad? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado y uno pasa rápido. No, pensemos, hermano. Pablo empezó a ver todo lo que tenía mucho valor para él. Su preparación académica, su familia que era renombrada, él era ciudadano romano, no era cualquier cosa, ¿verdad? Y empezó a ver todo, hermano, su abolengo. Y dice, las he estimado, porque él tuvo que hacer un cálculo. Empezó a comparar lo que había recibido de Dios y lo que tenía por ganancia. Y ahora dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, él dijo, voy a perder mi abolengo. Y lo perdió porque lo azotaron los romanos, que ese era un delito. Era prohibidísimo, hermano, azotar a un romano. Por eso cuando lo azotaron y Pablo dijo, vosotros sabéis que yo tengo la ciudadanía romana, el cónsul dice que lo despidió, lo sacó rápido, porque sabía que se le iba a venir la ley romana encima. Habían azotado a un noble y el azote era para los plebeyos, no para los nobles. Y el que lo azotó dijo, ya metí la pata, no sabía yo que este era ciudadano romano. Comenzó Pablo a perder, porque en este evangelio debemos perder para ganar. Pero mire, hermano, si no estimamos como pérdida lo que para nuestra mente natural es ganancia, estamos en problemas. Pablo tuvo que considerar como pérdida, por amor de Cristo, pues, ¿verdad? Y ciertamente, versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, oiga, por amor del cual lo he perdido todo. Disculpe, hermano, ¿qué hemos perdido nosotros por el evangelio? A mi familia, pastor, así se lo creo. Hay menosprecio cuando alguien viene a Cristo, hermano. Bueno, ya perdimos algo, ¿verdad? Pero él dice que lo perdió todo por amor a Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, para alcanzar plenamente. Lo tengo por basura. Y que se ha hallado en él, oiga esto, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, yo quiero ser justo no porque yo diga que soy justo. Porque mire, hermano, la mente es bien tremenda. La mente nos autojustifica. La mente todo lo arregla. Un pensamiento y una confesión, yo soy en victoria aunque estemos derrotados. No, dice Pablo, yo no quiero mi justicia. Yo quiero la justicia de Dios. Que me sea dada su justicia. Para que yo sepa que he sido justificado por el Señor. No por mis pensamientos. Eso es tener el valor del llamado. Y lo tercero, tener metas bien, pero bien enfocadas, hermanitos amados. Tener las metas en el Señor bien enfocadas, como dice ahí Filipenses 3 y versículo número 10. Lo que quiero, dice de esta versión, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Entonces las metas de todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús tendría que ser, número 1, conocer a Cristo. Yo insisto, hermanos, ¿conocemos a Cristo? La palabra conocer en el griego y en el hebreo significa tener intimidad. ¿Qué tanto hemos intimado con Jesús? ¿Conocemos su presencia? ¿Sabemos cuando Él está presente? ¿Sabemos reconocer, pues, la unción de Cristo? Y decir en nuestro espíritu, aquí está, Señor, aquí está, yo te siento. Es que uno siente, cuando uno conoce la presencia del Señor,
uno la siente. ¿Y sabe qué nos hace reconocer? ¿Sabe qué nos hace reconocer la presencia? La comunión constante, continua. Es como le pasa a aquel hombre que a diario dialoga con su esposa. Han hecho experimentos sociales así, ¿verdad? Que dialoga a diario con su esposa. Se ponen a hablar a un montón de mujeres. Yo vi eso en un programa de televisión. Pusieron como a 30 mujeres y cada mujer gritaba una palabra. Póngale amor, otras alegría, otras familia, todas gritaban. Y le dijeron, ¿qué está gritando tu esposa? La que gritó tal y tal palabra. En medio como de 30 voces, él pudo reconocer la voz de su esposa. ¿Por qué? Porque diario habla con ella o diario le grita a ella, cual sea el caso, ¿verdad? Pero pudo reconocer por la experiencia continua. Ahora mi pregunta es, ¿conocemos a Cristo? Segundo, ¿hemos experimentado el poder de su resurrección? El poder que venció la muerte, hermanos. Y número 3, participamos de los sufrimientos del Señor. En Colosenses, no recuerdo el capítulo del versículo, pero ahí lo dice, hermanos. Dice que nosotros vamos a completar, no todos, mejor digo, algunos. Dios va a elegir para completar los padecimientos de Cristo. Como que le dejaron al cuerpo místico, que es la iglesia, un porcentaje. Póngale que Jesús haya cumplido con el 90% del sufrimiento y que nos hayan dejado a nosotros el 10%. Pero algunos van a ser escogidos para sufrir, hermano. Por eso uno debe ser muy cauteloso y entender que cuando le hemos pedido al Padre que haga tal cosa y no la hace, algo tendrá el preparado. Como Pablo, que dice 3 veces he rogado que me quite este aguijón, y dice que era un espíritu que lo abofeteaba, hermano. Y dice, he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esto. Y solo me ha dicho, bástate. Mi gracia ya le dijo, no te lo voy a quitar. Quizá era parte de ser partícipe de los sufrimientos del Señor. Y también estar enfocado es llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Yo me pregunté, ¿cómo así? ¿Qué es ser semejante a Él en su muerte? Es mantener el espíritu que Jesús mantuvo. Dice Isaías, 53, que por el gozo puesto delante de sí, Él soportó la cruz. Bueno, detengámonos ahí. Hermano, estar clavado de pies y manos y hecho pedazos en su cuerpo y seguir sintiendo gozo. ¡Ja! Qué admirable es. Pues pastor, dirá usted, mira que yo estuve enfermo, estuve grave, pero vea que el gozo lo mantuve. Entonces tú eres partícipe de los padecimientos de Cristo. Si la enfermedad no fue capaz de quitarte el gozo, un aplauso para ti, porque eres partícipe de los sufrimientos de Cristo, porque muchos en procesos así niegan, reniegan y en el peor de los casos maldicen a Dios. Amén. Pero el que mantiene el gozo, o no ha visitado a esa gente que uno va pensando, ¿qué le voy a decir al hermano? Porque uno sabe que le está lloviendo sobre mojado. Y bueno, finalmente viene la palabra, ¿va? Y hasta la subraya, uno le pone una pitía, un separador para decirle la palabra. Y cuando usted llega a hablar con esa persona, la persona enferma resulta evangelizándolo a uno. Y el que resulta llorando es el visitante. No tenga pena, yo estoy fortalecido, hermanito. Hermano, usted tiene que decir, sí, lo sé, hermano, lo sé. Yo agradezco a mi Señor. Gracias, Padre, por esta prueba. Sale uno con la boca abierta, uno, qué fela esa gente. Partícipes semejantes al Señor en su muerte, porque uno es capaz de retener el gozo. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo. Qué declaración la de Pablo, hermano. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Pablo tuvo la osadía de decir, ya me parezco mucho a Cristo. El Saulo que ustedes conocieron, Ishkamek, ya se murió. Ya no van a haber rasgos. ¿Quién se atreve a decir eso? Por ejemplo, a mí, yo no me atrevo a decir, ya no vivo yo, todavía vivo. Y ustedes lo saben. Y usted también todavía vive porque yo lo sé. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo me envolvió
Ahora Cristo es mi sustancia. Ahora Cristo es mi esencia, dijo el apóstol Pablo, porque él sabía que tenía eso de Dios, hermanos. Ahora, dice en Filipenses 2, con esto voy a finalizar, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: piensen y actúen como Cristo Jesús. Dice esta versión, palabra de Dios para todos. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Miren qué clara la versión, repito, Filipenses 2:5, piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se arrodillen ante Jesús. Y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Eso es ser semejante a Jesús. Y para poder ser sacrificio vivo, hermanitos amados, necesitamos entrar a esta dimensión. Necesitamos entrar a este propósito. Para hacer un sacrificio vivo y agradable y aceptable delante del Señor, tenemos que anodadarnos, es la palabra, que significa vaciarse voluntariamente. ¿Cómo vaciarse? Haciendo lo que Pablo hizo, estimando todo como pérdida, con tal de alcanzar el propósito de Dios. Porque mire, hermano, ¿de qué le sirve al hombre? Ese es el versículo, se me estaba olvidando. ¿De qué le sirve al hombre si granjeare todo el mundo y al final pierde su alma? ¿De qué sirvió? Lo de la tierra no va a servir para mucho, hermano. Más de 100 años no creo que vivamos. No creo. Yo creo que ya vivimos, ya hemos vivido más de lo que nos resta en la vida, ¿verdad? Lo que nos resta ya es poco. Entonces, ¿de qué nos sirve granjear todo y perder lo eterno? Mejor comencemos a estimar como pérdida algunas cosas, con tal de alcanzar el propósito completo que Cristo tiene para nosotros. Porque esta mañana yo vengo a decirte que Cristo tiene un propósito para tu vida. Ahora, hermanitos amados, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la palabra realmente se entienda? ¿Cómo hacer? Es complicado, hermanos, para uno de pastor. Yo entiendo cuando Dios me da una palabra, porque como Dios me la da a mí, yo entiendo lo que Él quiere decirme. Yo trato de, le digo, ojalá, Señor, que no sea yo el estorbo, que no me esté dando a entender con el pueblo. Porque Él me da el mensaje y yo lo entiendo, hermano. Yo me humillo, yo me siento a veces quebrantado, a veces me siento hasta mal cuando Dios me habla, porque entiendo su palabra y digo, ojalá que tenga la gracia de expresarla igual para que la gente me entienda igual y reaccione igual que yo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, estoy seguro de eso. Un propósito grande tiene Dios, pero tenemos que entender en la dimensión exacta lo que el Señor está hablando a nuestra vida. Esta mañana tenemos un tiempo para humillarnos en la presencia del Señor. Tenemos un tiempo para decirle, Señor, yo quiero valorarte más. Yo quiero valorarte más. Yo quiero, Señor, que me reveles tu gloria. Yo quiero, Señor, conocerte a plenitud. Porque solo al conocer plenamente al Señor vamos a ser capaces de estimar como pérdida lo que probablemente nos aparte del Señor. Yo he encontrado un método que para mí es muy práctico pero seguro. Cada cosa que se perfila delante de mí me pregunto,
¿esto me sumará para la eternidad o me estará restando? Y si determino que me está restando, yo le digo al Señor, dame la fuerza para desechar lo que no me está abonando para la vida eterna. ¿Por qué no pones delante de ti, bajo el discernimiento del Espíritu? ¿Por qué no pones toda tu vida y comienza a ver qué te está abonando para la eternidad? Hermanos, yo siento en este momento una advertencia del Espíritu. Pon delante de ti todo y analiza qué te está bendiciendo y qué te está menoscabando la bendición. Porque al entender esto vamos a hacer sacrificio vivo. Porque vamos a morir para el Señor y esa muerte es el sacrificio. Vamos a morir para el Señor para poder tomar lo que Él ha preparado para nosotros. El Señor esta mañana te dice que con amor eterno te ha amado y por eso Él ha prolongado su misericordia sobre tu vida. Dice el Señor que eres instrumento útil en sus manos. No dejes que nada te contamine y te aparte del propósito de Dios. Fuiste llamado, hermano y hermana, para edificar al cuerpo de Cristo. Fuiste llamado para ser de bendición al pueblo de Dios. Quizá eso implique renunciar a placeres de este mundo. Hay que hacerlo. Porque cuando uno entiende en el Espíritu el llamado de Dios y el propósito, uno estima todas las cosas como basura, al igual que Pablo, con tal de alcanzar lo que realmente vale la pena.